La nave atravesó la oscuridad del espacio como una espada en aguas tranquilas. Era negro y elegante, diseñado no para la belleza sino para un propósito. Dentro había 12 seres de 12 mundos diferentes, cada uno de ellos un asesino del más alto nivel. Se hacían llamar Beskari, los cazadores de élite del Consejo Galáctico. Durante 300 años nunca fallaron en una misión. Zarn estaba sentado en el centro de la cubierta de mando, su enorme cuerpo de reptil ocupaba asientos estándar. Sus escamas eran del color de la sangre seca y sus ojos eran rendijas amarillas que no dejaban escapar nada. Como líder de los Beskari, él personalmente acabó con la vida de más de 100 objetivos en toda la galaxia. Políticos, señores de la guerra, criminales, rebeldes, no importaba quiénes fueran. Cuando el Consejo apuntó, Zarn y sus cazadores murieron. Hoy apuntaban a la Tierra, acercándose al sistema del alma, anunció Trix, el navegante. Era un avellani, una especie de criatura alta y delgada con piel como plata pulida y brazos que se movían con inquietante gracia. Llegaremos al tercer planeta en 6 horas estándar, Zarn asintió lentamente. Abrió el archivo de la misión en la pantalla frente a él y lo estudió una vez más. El objetivo era un diplomático humano llamado James Chen, acusado de orquestar una masacre de 3000 uniones civiles en un mundo fronterizo. Los mundos sindicales exigieron justicia. El Consejo Galáctico estuvo de acuerdo. Cuéntame otra vez sobre estos humanos, dijo Zarn. Su voz fue un estruendo profundo que vibró a través de la cubierta. Keat, el especialista en inteligencia, dio un paso adelante. Era un Marathi, una especie que parecía una araña andante con muchos ojos y una boca que nunca dejaba de moverse. Los humanos somos una especie joven y dominante. Se unieron a la comunidad galáctica hace apenas 40 años. Son físicamente normales, tienen fuerza, velocidad y sentidos promedio. No tienen armas naturales, ni veneno, ni armaduras. Según todos los estándares biológicos, deberían ser presas, no depredadores. Y, sin embargo, conquistaron su mundo, dijo Besa, su voz como el viento entre las hojas muertas. Ella era una sombra, una especie que existía parcialmente en dimensiones que otros seres no podían percibir. Su forma era difícil de mirar directamente, siempre cambiaba en los bordes. Un mundo que nuestras bases de datos clasifican como un mundo de muerte de categoría 7. La cámara quedó en silencio. La categoría 7 era casi inaudita. La mayoría de las especies inteligentes evolucionaron en mundos de categoría 2 o 3, lugares con climas estables, estaciones predecibles y depredadores controlables. La categoría 7 significaba variaciones extremas de temperatura y constantes desastres naturales. Enfermedades que mutaban más rápido de lo que la medicina podía adaptarse y depredadores que trataban a los seres pensantes como alimento. Evolucionaron en un mundo que debería haberlos matado. Besa continuó. Y en lugar de eso, mataron a todos los demás. Zarn agitó su mano con garras con desdén. Historia antigua. Están suaves ahora. Viven en cajas con clima controlado y comen alimentos cultivados por máquinas. Cualesquiera que sean los instintos de supervivencia que alguna vez tuvieron, hace tiempo que se olvidaron. Estudiamos su ejército. Es competente, pero normal. 12 de nosotros seremos más que suficientes para un diplomático. Los otros cazadores murmuraron de acuerdo. Se enfrentaron a presas mucho más peligrosas que un humano en un mundo mortal. Esta sería una extracción simple. Mata a quien se resistió, captura al objetivo y entrégalo al Consejo para su ejecución pública. Estarían en casa dentro de una semana. Ninguno de los dos notó el ligero bamboleo en la forma de Besa. La pequeña vacilación que sugería que no estaba del todo convencida. 8000 kilómetros más abajo, en un edificio sin nombre oficial en una ciudad que no aparecía en ningún mapa. El general Marcus Chen miró una pared de pantallas. Su rostro estaba tallado en piedra y no mostraba ninguna emoción. Sus manos agarraron el borde del tablero con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. 12 de ellos, dijo con calma. El Beskari, el escuadrón de la muerte personal del Consejo. El coronel Rivera estaba a su lado. Su tableta se aferró a su pecho. Señor, han enviado una notificación formal al gobierno de la Tierra. Reclaman jurisdicción bajo el Acuerdo Penal Galáctico.
Dicen que vienen por el embajador James Chen. Ella hizo una pausa. Tu hermano, mi hermano es inocente, dijo el general. La masacre sindical fue cometida por sindicalistas extremistas que intentaban iniciar una guerra. Tenemos pruebas, pero el Consejo no quiere pruebas. Quieren un chivo expiatorio y mi hermano es conveniente. ¿Cuáles son nuestras opciones? El general Chen se alejó de las pantallas. Oficialmente ninguno. Si resistimos abiertamente a los Bedkari le daremos al Consejo una excusa para declararnos estado paria. Han estado buscando esta excusa desde que nos negamos a unirnos a su alianza militar. Y extraoficialmente, el general se dirigió a su escritorio y abrió un cajón. Dentro había un único archivo, en papel en lugar de digital, anticuado e imposible de rastrear. Lo sacó y se lo entregó a Rivera. Lo abrió y leyó el nombre en la primera página. Su rostro se puso pálido. Señor, eso es. Está de baja administrativa desde hace 8 meses. Luego de lo ocurrido en Kepler 442, recomendó la evaluación psicológica. Sé lo que recomendaron. La voz del general Chen era monótona. También sé que 12 cazadores de alienígenas vendrán a secuestrar a mi hermano y ejecutarlo por un delito. No se comprometió. Los Bedkari nunca han fallado en una misión en 300 años. Mataron objetivos protegidos por ejércitos, fortalezas y los sistemas de seguridad más avanzados de la galaxia. Se encontró con los ojos de Rivera. No necesitamos un ejército. Necesitamos a alguien que pueda hacer lo que hace. Alguien mejor. Rivera volvió a mirar el expediente. La fotografía mostraba a una mujer de unos 30 años con cabello y ojos cortos y oscuros. Se sentía como mirar a través de la cámara en lugar de mirarla a ella. Su hoja de servicio consistía en su mayor parte en barras negras de información redactada, pero las partes visibles parecían una historia de terror escrita por alguien. ¿Quién no creía en los finales felices? Mayor Siravance, leyó Rivera en voz alta. Nombre en clave, persistencia, haga la llamada, dijo el general Chen. Y reza para que ella responda. La cabaña se encontraba al borde de un lago helado en el desierto de Alaska, a 200 kilómetros del pueblo más cercano. De su chimenea salía humo, única señal de vida en un paisaje por lo demás blanco y gris. En el interior, una mujer estaba sentada junto a la chimenea, leyendo un libro más antiguo que la mayoría de los edificios del pueblo más cercano. Siravance no parecía un arma. Ella no era particularmente alta ni musculosa. Sus rasgos eran corrientes, el tipo de rostro que desaparece entre la multitud. Si te cruzaras con ella por la calle, no la recordarías 5 minutos después. Esto fue intencional. Los mejores cazadores no parecían cazadores. Se parecían a todos los demás hasta el momento en que decidieron no hacerlo. Su teléfono sonó. Ella no lo miró. Sonó repetidamente. Al 15º timbre, suspiró, marcó su lugar en el libro y respondió, «Estoy de permiso», dijo. «Los Bedkari están llegando». La voz del general Chen era tensa y controlada. 12 de ellos. Después de eso, James, Sira se quedó en silencio por un largo momento. El fuego crepitó. El viento aullaba fuera de la cabaña. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado. Ahora hacía más frío, más vacío, como si sacaran una herramienta del almacén. ¿Cuándo llegan? 6 horas. Están planeando aterrizar en Siberia y llegar allí. Creen que el tren les dará una ventaja. No lo hará. Sira se levantó y se acercó a la ventana. Afuera, la nieve caía en gruesas capas. Estudiaron tácticas militares humanas. Ampliamente, según nuestra inteligencia. Bien. Esto significa que están listos para ser soldados. Para protocolos compromiso estándar. Por el tipo de pelea que hacen los humanos cuando la gente está mirando. Ella sonrió. Y no fue una expresión agradable. Yo no peleo así. Sira, la voz del general se suavizó ligeramente. Sé lo que estoy preguntando. Después de Kepler 442, después de lo que tuviste que hacer allí, juré que nunca más te pediría que volvieras a ser esa persona. Pero James es inocente. Y si el ayuntamiento lo acepta, no hace falta justificarlo.
Interrumpió Sira. James me sacó de esa colonia minera cuando tenía 7 años. Me dio una vida en la que debería haber muerto en la oscuridad con todos los demás. Le debo todo. Ella se alejó de la ventana. Envíame tus archivos. Todo lo que tienes sobre Beth Cary. Especies, habilidades, perfiles psicológicos, debilidades conocidas. Quiero conocerlos mejor de lo que ellos se conocen a sí mismos. Lo tendrás en 1 hora. ¿Qué más necesitas? Sira ya estaba caminando por la cabaña. Abrir compartimentos ocultos que contenían cosas que no debían verse. Cuchillos de varios tamaños. Un rifle compacto que podía dividirse en componentes lo suficientemente pequeños como para esconderse en él. Bolsillo de un abrigo. Frascos de sustancias que no tenían nombres legales. Herramientas que servían para propósitos que nunca tuvo que explicar a nadie. Solo hay un punto de entrega en Siberia, dijo. A 50 kilómetros de la zona de aterrizaje proyectada. Después trabajo solo, ¿sabes? Y Sira, ten cuidado. Los Beth Cary son los mejores cazadores de la galaxia. Sira cargó un cargador en su rifle con un suave clic. Sus ojos ahora estaban distantes, enfocados en algo que solo ella podía ver. Cuando habló, su voz era casi suave. No, dijo ella. No han pasado 6 horas. La nave Beth Cary aterrizó en un claro rodeado de árboles helados. Los 12 cazadores emergieron al frío siberiano, con el aliento vaporoso en el aire. Para la mayoría de las especies, esta temperatura sería letal en cuestión de minutos. Los Beth Cary se prepararon para esto usando ropa térmica diseñada para mantener la temperatura corporal, ideal en cualquier entorno. Zarn contempló el paisaje con aprobación. Perfecto coto de caza. Visibilidad limitada. Múltiples vectores de aproximación. No hay asentamientos humanos en un radio de 200 kilómetros. Se volvió hacia su equipo. Lo dividimos en 3 paquetes. THRYX, toma el camino oriental con Kef y Churuk. Besa, ve al oeste con los gemelos Morlik. Yo jugaré. El primer grupo avanzó por el bosque helado con la confianza de los depredadores ápice. THRYX abrió el camino. Sus primeros brazos plateados ajustan sensores y comprueban redoubts con precisión mecánica. Detrás de ella caminaba Kef, sus numerosos ojos de araña escudriñando los árboles en todas direcciones. Los 2 Churuk cerraban la marcha. Sus cuerpos insectoides chasqueaban suavemente mientras se comunicaban a frecuencias muy altas. Para que la mayoría de las especies lo oyeran, habían estado moviéndose durante 3 horas. La temperatura bajó hasta los 40 grados bajo cero, pero los trajes térmicos los mantuvieron cómodos. Según sus sensores, no había presencia humana en un radio de 5 kilómetros en ninguna dirección. Esta parte del planeta estaba vacía, abandonada, nada más que árboles, nieve y silencio. A Kef no le gustó el silencio. Algo anda mal. Dijo, sus piezas bucales chasqueando nerviosamente. Deberíamos estar detectando algo. Animales salvajes. Vigilancia automatizada. Algo. THRYX agitó un brazo con desdén. Los humanos sabemos que estamos aquí. Se mantienen alejados. Esto es prudente por su parte, o se esconderán de nosotros. THRYX se rió, un sonido como el de un cristal roto. Contamos con los sistemas de detección más avanzados de la galaxia. Nada puede esconderse de 12 Beth Cary. Nada puede impedirle caminar. Sus sensores detectaron algo extraño. Una señal de calor muy tenue aproximadamente a 300 metros más adelante. Era demasiado pequeño para ser un humano. Probablemente solo un animal que buscaba refugio del frío. Pero algo parecía mal. La firma era demasiado regular para ser controlada. Los animales no permanecían completamente quietos en un clima como este. Contacte con antelación, anunció. Posible dispositivo de vigilancia. Kef analizó. Kef corrió hacia adelante. Sus numerosas piernas lo llevaron por la nieve sin dejar marcas. Era el mejor experto en inteligencia que los Beth Cary habían producido jamás, capaz de analizar cualquier tecnología y encontrar sus debilidades.
Examinaría este dispositivo, determinaría su función y lo desactivaría antes de poder informar su posición. Nunca tuvo la oportunidad. La nieve estalló a su alrededor. Algo explotó bajo la superficie blanca, moviéndose más rápido de lo que sus ojos podían seguir. Sintió un dolor agudo en la parte delantera de sus piernas, luego nada. Cuando miró hacia abajo, vio que sus piernas habían desaparecido, cortadas en las articulaciones. El mundo se inclinó hacia un lado mientras él caía. Lo último que vio que fue una figura vestida de blanco, acercándose ya al churrik. Una espada en cada mano. La figura era pequeña y corriente. El tipo de cosa que debería ser presa fácil para cualquier depredador. Pero se movía como nunca antes había visto. Como una fuerza de la naturaleza a la que se le ha dado forma y propósito. Entonces la hoja cayó y Kev no vio absolutamente nada. Cera trabajó con fría eficiencia. La criatura araña cayó primero porque era la más inteligente. Los que tenían más probabilidades de entender lo que estaba sucediendo y advertir a los demás. Los dos insectoides vinieron después. Eran rápidos, más rápidos que los humanos por un margen significativo. Pero la velocidad solo importaba si podías ver venir el ataque. Había estado bajo la nieve durante 2 horas, controlando su ritmo cardíaco, controlando su temperatura corporal, esperando a que se pusieran a su alcance. Cuando descubrieron que ella estaba allí, todo terminó. El de plata fue más difícil. THRYK tenía armas y el doble de armas. Y reaccionó al ataque más rápido de lo que Cera esperaba. Un rayo de plasma quemó el aire cerca de la cabeza de Cera, lo suficientemente cerca como para atrapar su cabello. Cera rodó, cambió de dirección y acortó la distancia antes de que THRYK pudiera disparar de nuevo. Lucharon en la nieve durante 30 segundos. Los brazos de THRYK eran fuertes y sus múltiples brazos le daban opciones que la mayoría de sus oponentes no podían igualar. Pero fue entrenada para luchar contra otras especies, otros depredadores con garras, colmillos y veneno. No había sido entrenada para luchar contra algo que usaba su propia fuerza contra ella, que fluía alrededor de sus ataques como agua alrededor de una piedra. Cera se rompió 2 brazos y luego el cuello. THRYK cayó a la nieve sin hacer ruido. El silencio volvió al bosque. Cera estaba entre los cuerpos, respirando con dificultad pero controlada. Ella no estaba cansada. Esto fue solo el comienzo. Arrastró los cuerpos hasta una depresión poco profunda y los cubrió con nieve, no para esconderlos para siempre, solo el tiempo suficiente. Las otras manadas vendrían a buscarlo eventualmente. Cuando encontraron este lugar, ella quería que encontraran exactamente lo que ella había preparado para ellos. Sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo y lo activó. Emitiría la misma firma de calor que detectó THRYK, atrayendo a cualquier grupo de búsqueda a este lugar. Luego desapareció entre los árboles, avanzando hacia la posición del segundo paquete. La caza apenas comenzaba. Besa sintió las muertes. Como sombra, ella existía parcialmente en dimensiones más allá de la percepción normal. Y en estas dimensiones podía sentir el fin de las mentes conscientes, cuando las luces acababan de apagarse, repentina y violentamente. Porque sus compañeros cazadores estaban muertos. Algo pasó, dijo, su voz tenía un tono que podría haber sido miedo. La manada del este se ha ido. Los gemelos Morlick volvieron sus cabezas sin ojos hacia ella. Eran criaturas enormes, de casi 3 metros de altura, cubiertas con placas de armadura natural que podían detener la mayoría de las armas del enemigo. Y proyectiles. Se comunicaban a través de vibraciones en el suelo y no tenían ningún concepto de miedo. Para ellos todo era presa. Se han ido, retumbó uno de ellos. Idos para siempre, muertos, los 4, los gemelos se miraron y luego regresaron con Besa. Imposible. Nada mata a Bedkari. Nosotros somos los asesinos, la forma de Besa revoloteaba con agitación. Te cuento lo que sentí. Porque las mentes están acabadas. Algo en este mundo nos está cazando. Así que lo perseguimos. Los gemelos comenzaron a moverse hacia el este. Sus enormes pies rompían el suelo helado a cada paso. Encontramos lo que sea que mató a nuestra manada. Lo destruimos.
Esto es sencillo. Besa lo siguió, pero ahora se movía con más cuidado. Extendió sus sentidos a las dimensiones de las sombras, buscando cualquier señal de amenaza. Lo que descubrió la perturbó profundamente. Había algo moviéndose por el bosque, algo que casi no dejaba rastro en ninguna dimensión. No era invisible, pero sí silencioso de una manera que los seres vivos no deberían serlo. Su mente estaba controlada, concentrada, ardiendo con un frío propósito que la hacía querer huir. Había sentido mentes así antes, en raras ocasiones. Las mentes de los depredadores de Apex en el momento de matar. Cuando todo pensamiento se disolvió en puro instinto. Pero esos momentos fueron breves. Un destello de enfoque mortal que desapareció tan pronto como murió la presa. Esta mente había estado en este estado durante horas. No mostró señales de detenerse. ¿Qué tipo de criatura podría sostener ese nivel de concentración letal? ¿Qué tipo de evolución produjo un depredador que podía cazar indefinidamente, sin descanso y sin piedad? ¿Sin perder nunca esa terrible claridad? Besa comenzó a comprender por qué la Tierra estaba clasificada como un mundo mortal de categoría 7. Encontraron los cuerpos y son más tarde. Los gemelos morlicos estaban de pie junto a los restos de sus compañeros cazadores. Sus rostros sin ojos giraban lentamente mientras intentaban comprender lo que estaban viendo. A Turk le rompieron el cuello. Churk fue asesinado con cuchillos. Kev fue desmembrado con precisión quirúrgica. Un atacante, uno de los gemelos, leyó las huellas en la nieve. Humano, femenino, según el tamaño de la bota. Estaba escondido debajo de la superficie. Esperó a que vinieran hacia ella. Una trampa, coincidió el otro gemelo. Inteligente, pero no funcionará dos veces. Ahora sabemos que ella está aquí. Ahora la cazamos. Se dispersaron. Sus cuerpos blindados se mueven entre los árboles con una gracia sorprendente. Besa permaneció en el centro. Sus sentidos se extendieron a su máximo alcance. Detectaría al humano cuando se acercara. Ella advertiría a los gemelos. Lo aplastarían bajo sus pies. Ese era el plan. El humano tenía otras ideas. El primer gemelo murió sin saber que estaba siendo atacado. Algo cayó de los árboles de arriba. Una pequeña figura que aterrizó sobre sus hombros y clavó una espada en la abertura. Entre las placas blindadas en la base de su cráneo, el gemelo cayó al suelo como una montaña que cae. Muerto antes de golpear la nieve, el segundo gemelo rugió y cargó hacia el sonido. Fue rápido para algo tan grande, cubriendo terreno con una velocidad aterradora. Pero el humano ya se había ido, fundiéndose en el bosque como un fantasma. El gemelo se estrelló contra los árboles, destruyendo todo a su paso, pero no golpeando nada. El humano ahora estaba detrás de él, luego a su lado, y luego desapareció de nuevo. Besa intentó seguirlo a través de las dimensiones en sombras, pero la mente del humano se movía demasiado rápido y de forma demasiado errática. Cada vez que pensaba que había localizado su ubicación, estaba en otro lugar. No estaba luchando contra el gemelo. Era agotador, lo obligaba a quemar energía. Persiguiendo sombras a medida que se volvía más lento y frustrado. 10 minutos después, el gemelo respiraba con dificultad. Su enorme cuerpo se sobrecalienta dentro de su traje térmico. Destruyó media hectárea de bosque, pero no alcanzó su objetivo. Era en el centro de un claro, girando en círculos, tratando de encontrar algo que matar. El humano le dio lo que quería. Salió de entre los árboles sin hacer ningún esfuerzo por esconderse. Era pequeña y parecía frágil. Su camuflaje blanco manchado de sangre oscura. En sus manos sostenía un solo cuchillo, casi absurdamente pequeño en comparación con la enorme criatura que tenía delante. El gemelo se rió, un sonido como el de una piedra de afilar. Finalmente, dejas de correr. Me consideras una presa adecuada. El humano no dijo nada. Ella se limitó a mirar, con los ojos en blanco y vacíos. El gemelo atacó. Ahora era más lento, cansado de la violencia, pero aún lo suficientemente rápido como para matar cualquier cosa a su paso. Su puño blindado cayó con fuerza suficiente para crear un cráter en el acero. El humano no estaba allí. Se movió en el último momento posible, un pequeño ajuste que la colocó fuera del arco del golpe.
Mientras el gemelo pasaba tambaleándose, ella le clavó el cuchillo en la parte posterior de la rodilla, encontrando el hueco en su armadura con una precisión imposible, dejando a 7 cazadores restantes. Reunida en una instalación minera abandonada a 30 kilómetros de su barco, era una estructura de metal oxidado y concreto roto, abandonada por humanos que habían extraído todo lo de valor y se habían mudado hace décadas. Zarn eligió T por sus propiedades defensivas. Muros gruesos, puntos de entrada limitados, múltiples niveles que permitían campos de fuego superpuestos. Si el humano viniera a buscarlos aquí, estarían listos. Pero mientras miraba las caras del equipo restante, Zarn se preguntó si estar preparado sería suficiente. Brick de Mandalorian estaba en la entrada principal. Sus enormes manos con garras envolvieron un cañón de plasma. Era el mayor atacante del grupo, capaz de destruir vehículos blindados con sus propias manos. Pero incluso él parecía nervioso, sus 4 ojos se dirigían hacia cada sombra. Tale, la venenosa, acurrucada en un rincón, su cuerpo serpentino enroscado sobre sí mismo en busca de calor. Podría matar de un solo mordisco, siendo su veneno capaz de disolver el sistema nervioso de cualquier especie conocida. Nunca había fallado un objetivo en 100 años, pero sus escamas se ondularon con una ansiedad que no podía ocultar. Los hermanos Graven, Cos y Dern, estaban espalda con espalda en el centro de la habitación. Estaban vinculados telepáticamente, capaces de compartir sentidos y coordinar sus ataques con perfecta precisión. Nunca fueron separados, nunca fueron tomados por sorpresa. Pero incluso ellos parecían inseguros, los pensamientos que compartían eran una mezcla de miedo y confusión. El espejo de los cazadores de sombras estaba en las vigas de arriba. Sus alas de murciélago se plegaron contra su cuerpo. Podía ver en total oscuridad y moverse sin hacer ruido. Había rastreado objetivos a través de campos de asteroides y páramos volcánicos, pero no había hablado desde que escuchó el informe de muerte de Churik, y sus ojos muy abiertos reflejaban un terror que iba más allá de las palabras. El propio Zarn completó el grupo. Era el mayor, el más experimentado, el que había dirigido a los Beth-Kari en cientos de cacerías exitosas. Pero nunca se había enfrentado a algo así. Nunca había perdido a 7 cazadores en un solo día. Nunca había visto a su equipo reducido al miedo y la presa. Necesitamos entender a qué nos enfrentamos, afirmó. Su voz se calmó a pesar del miedo que envolvía su pecho. Un humano, una mujer. Ella mató a 7 de nosotros en menos de 6 horas. Como ella no es normal, siseó el fracaso. Churik dijo que algo andaba mal con ella, algo dentro de ella que no era humano. Los humanos no tenemos subespecies, respondió. Zar. Son genéticamente uniformes en comparación con la mayoría de las especies galácticas. Sea lo que sea, ella sigue siendo humana. Ella todavía tiene limitaciones humanas, debilidades humanas. Entonces, ¿por qué estamos 7 de nosotros muertos? Rick gruñó. Teníamos sensores térmicos, seguimiento psiónico, análisis químicos. Teníamos todas las ventajas. Ella nos mató de todos modos. Zarn no tuvo respuesta. Se acercó a una terminal que aún funcionaba y comenzó a acceder a las bases de datos militares de la Tierra. Los humanos aún no habían cerrado su acceso, ya sea porque no sabían que podía alcanzarlo o porque no les importaba. Buscó información sobre fuerzas especiales, sobre soldados de élite, sobre cualquiera que coincidiera con la descripción de la cosa que los perseguía. Lo que encontró le heló la sangre. Cazadores persistentes, leyó en voz alta. Una categoría de depredador que mata no por velocidad o fuerza, sino por resistencia. El depredador sigue a su presa durante largos periodos, obligándola a correr hasta que colapsa por agotamiento. Los antepasados humanos desarrollaron esta técnica de caza hace más de 2 millones de años. No podían dejar atrás a su presa, pero sí sobrevivir. Podrían seguirlo durante días si fuera necesario, caminando mientras corría, sin detenerse ni descansar nunca, hasta que simplemente ya no pudiera correr más. Los cazadores escucharon en silencio. Ninguno de ellos evolucionó en mundos donde tal estrategia era necesaria. Sus ancestros mataban rápidamente, con garras, veneno y fuerza aplastante. La idea de perseguir a sus presas durante días, de simplemente negarse a dejarlas escapar, era extraña en un sentido que traspasaba los límites de las especies.
Los humanos modernos han abandonado en gran medida este método de caza. Zarn continuó, pero la capacidad de hacerlo permanece en su biología. Tus glándulas sudoríparas te permiten regular tu temperatura durante la actividad física prolongada. Su movimiento bípedo es muy eficiente en largas distancias. Sus mentes son capaces de mantener la concentración y el propósito durante periodos de tiempo. Esto llevaría a otras especies al colapso mental. Se volvió hacia el equipo de Face. El humano que nos caza no es un soldado. Ella es algo más, algo que ha sido entrenado para utilizar estas ventajas biológicas en formas que la mayoría de los humanos nunca exploran. Ella no pelea como un depredador. Ella caza como tal. Entonces dejamos de correr, dijo Brick. Nos quedamos aquí. Nos fortalecemos. La hacemos venir a nosotros. Y cuando lo haga, la matamos. Zarn asintió lentamente. Era la única opción que tenía sentido. No podían huir de algo que nunca se detenía. No podían esconderse de algo que pudiera rastrearlos en cualquier terreno. Su única posibilidad era elegir el terreno para preparar el campo de batalla y esperar. Establecimos campos de fuego superpuestos. Ordenó, sin puntos ciegos, sin sombras lo suficientemente profundas detrás de las cuales esconderse. Los hermanos tallados mantienen comunicación telepática con todos nosotros. Si alguien ve algo, todos lo sabrán inmediatamente. Ella es una humana con un cuchillo y armas básicas. Si ingresa a esta instalación, muere. Los cazadores toman sus posiciones con renovado propósito. Todavía tenían miedo, pero el miedo podía ser útil. Agudizó los sentidos, aumentó la conciencia, marcó la diferencia entre la vida y la muerte en los segundos críticos del combate. Usarían tu miedo. Dejarían que eso los mejorara. Lo que no entendieron fue que el humano ya estaba dentro. Sara ingresó a las instalaciones horas antes de que llegaran los cazadores. Estudió el edificio desde fuera, identificó sus puntos débiles y encontró un camino que ningún sensor pudo detectar. Un antiguo conducto de ventilación, demasiado pequeño y demasiado oxidado para ser considerado por cualquier especie galáctica. Un hueco en la pared donde el hormigón se había derrumbado. Una sombra en la esquina del sótano que era un poco más profunda de lo que debería haber sido. Ahora esperó en esa sombra, escuchando a los cazadores establecer sus posiciones defensivas. Estaban haciendo exactamente lo que ella esperaba. Se estaban preparando para un asedio, cubriendo todas las entradas, vigilando todos los accesos. Pensaron que estaban a salvo. Habían olvidado la lección más importante de la caza. La presa más peligrosa no fue la que corrió. Fue el que te hizo pensar que estabas atrapado. Sara se movía por las instalaciones como un fantasma. Había memorizado la distribución a partir de antiguos registros de construcción, conocía cada habitación, pasillo y debilidad estructural. Los cazadores vigilaban las entradas. No estaban mirando el techo, donde décadas de humedad habían debilitado los soportes. No miraban al suelo, donde los viejos pozos mineros corrían bajo los cimientos. No se estaban mirando el uno al otro, en realidad no, porque cada uno confiaba en los demás para mantener sus posiciones. Ella empezó con las pequeñas cosas. Un sonido en el lugar equivocado, lo suficientemente fuerte como para hacer que Brick girara la cabeza. Un destello de movimiento en la visión periférica de Mirit. Lo suficientemente rápido como para hacerla cambiar de posición. Un olor que hizo que la lengua de Tales saboreara el aire, buscando algo que no estaba allí. Los cazadores se pusieron tensos. Sus sentidos les dijeron que algo andaba mal, pero sus ojos no les mostraron nada. Comenzaron a dudar de sí mismos, a preguntarse si estaban imaginando amenazas que no existían. Los hermanos grabados sintieron que la confusión se extendía por todo el grupo. El miedo compartido que cada vez era más difícil de controlar. Ella está aquí, dijo Koss a través del enlace telepático. Puedo sentirlo. Ella nos está mirando, ¿dónde? Exigió su hermano. En todas partes, en ninguna parte. No puedo, vale la pena negar con la cabeza. Abrumado por la cascada de ansiedad que brota de sus compañeros. Los demás tienen miedo. Su miedo lo nubla todo. No puedo distinguir entre amenazas reales y amenazas imaginarias. Esto era lo que Sera estaba esperando.
Los Betkari eran una coalición de depredadores de mundos diferentes, cada uno de los cuales evolucionó para cazar solos. Trabajaron juntos cuando fue necesario, pero realmente no confiaban el uno en el otro. No pudieron. Sus instintos les gritaban que compitieran, dominaran, que vieran a los demás como rivales y no como aliados. El miedo amplificó estos instintos. El miedo les hizo ver enemigos por todas partes, incluidos entre sí. Sera apagó las luces. Las instalaciones quedaron sumidas en la oscuridad. Se encendió la iluminación de emergencia, proyectando sombras rojas en las paredes. En ese momento de confusión, Sera se movió, no hacia los cazadores, sino entre ellos. Pasó detrás de Brick lo suficientemente cerca como para tocarlo y luego desapareció antes de que él pudiera darse la vuelta. Rozó las espirales de Tales y desapareció antes de que la serpiente pudiera atacar. Dejó rastros de su perfume en lugares donde nunca había estado, creando un mapa de su presencia que apuntaba en una docena de direcciones diferentes. «Contacto», rugió Brick, disparando su cañón de plasma a una sombra. La explosión iluminó la habitación, iluminando solo el aire vacío y el metal chamuscado. La vi, y grité de alegría, lanzándose desde las vigas hacia una figura que no estaba allí. Chocó con Tale y los instintos de la serpiente se hicieron cargo. Sus colmillos se hundieron en el hombro de Alegría antes de que ella pudiera detenerse. Gritó Alegría. Tale retrocedió horrorizado. Los hermanos tallados sintieron dolor y pánico, y esto dominó el vínculo telepático. Por un momento, nadie pudo pensar con claridad. Nadie podía distinguir a un amigo de un enemigo. Sera aprovechó al máximo este momento. Cuando se volvieron a encender las luces, 3 cazadores más estaban muertos. El hermano Zarn y Tale comandaban un transporte civil desde una estación automatizada a 20 kilómetros de la instalación minera. Era un vehículo sencillo diseñado para transportar trabajadores y suministros a través del paisaje helado. No tenía armas, un blindaje mínimo y una velocidad máxima que haría reír a cualquier buque militar. Pero podía volar y eso era lo único que importaba. La nave está en órbita, dijo Zarn, estudiando el sistema de navegación del transporte. El ejército de la Tierra lo ha rodeado, pero aún no lo ha abordado. Si podemos alcanzarlo, podemos activar el S-protocolos de emergencia. Los motores anularán cualquier bloqueo externo. ¿Y luego qué?, preguntó Tale, con la voz hueca por el cansancio. Corrimos, dejamos atrás a nuestros muertos y huimos como presas. Sobrevivimos. Volvemos al consejo. Les contamos lo que pasó aquí. Las garras de Zarn apretaron los controles y luego regresamos con suficiente potencia de fuego para convertir todo este continente en vidrio. El transporte despegó de la estación y se elevó hacia el cielo gris. Debajo de ellos, la naturaleza salvaje siberiana se extendía en todas direcciones, con un blanco interminable interrumpido solo por parches oscuros de bosque. En algún lugar abajo, el humano estaba mirando. Zarn podía sentir sus ojos sobre él incluso desde esa altitud. Pero ella estaba en el suelo y él en el aire. Por primera vez en horas, se permitió tener esperanzas. Esta esperanza duró aproximadamente 12 minutos. Tale fue el primero en darse cuenta. «Comandante, hay otro vehículo siguiéndonos». Zarn revisó los sensores. Un segundo transporte despegó de una estación detrás de ellos, elevándose rápidamente, igualando su velocidad y trayectoria. Era idéntico a su propio barco, de grado civil, sin marcas ni identificación. Pero Zarn sabía quién estaba dentro. ¿Cómo?, preguntó, ¿estaba ella a pie? No hay manera de que ella pudiera haber llegado a esa estación antes que nosotros. Ella no estaba a pie. La voz de Tale era tranquila y con terrible comprensión. Nos dejó verla en el bosque. Quería que pensáramos que estaba mirando desde los árboles. Pero ella ya estaba por delante de nosotros. Ella sabía a dónde íbamos. El humano no los estaba cazando. Ella los estaba lastimando. Cada movimiento que hacían, cada decisión, cada intento desesperado de escapar, era parte de su plan. Los echó fuera de las instalaciones. Los guió hacia la estación de transporte y se posicionó para interceptarlos cuando pensaron que finalmente estaban a salvo. Esto no era cazar. Esto fue algo completamente diferente.
Este era un depredador que podía ver el futuro. Entendía a su presa tan completamente que cada intento de escapar solo los acercaba a la muerte. Mayor velocidad, ordenó Tharn. Empuje máximo. Llegamos al barco antes de que ella nos alcanzara. Los motores del transporte chirriaron cuando excedieron sus límites diseñados. El vehículo civil no estaba construido para el combate o la persecución, y la tensión ya era evidente. Las luces de advertencia parpadearon en la consola. Las alertas de integridad del casco comenzaron a pulsar, pero a Tharn no le importó. Quemaría este barco hasta convertirlo en cenizas si eso significara lograr la seguridad de su barco. Tale vigiló a su perseguidor. Ella está igualando nuestra velocidad. La distancia no disminuye. Bien. Hemos alcanzado la órbita. Atracamos en el barco. Activamos protocolos de emergencia antes de que cierre violentamente el transporte. Sonó una alarma y las lecturas del motor cayeron a cero. Tharn miró la consola con incredulidad mientras el vehículo comenzaba a perder altitud. Fallo del motor. Los sistemas primario y secundario fallaron con la voz entrecortada. Esto no es mecánico. La línea de combustible fue cortada. Sabotaje. Tharn entendió ahora. El humano no los siguió simplemente hasta la estación. Ella estuvo allí primero. Ella había preparado su transporte. Garantizó que fracasaría en el peor momento posible. Nunca tuvieron la oportunidad de escapar. Estaban muertos cuando subieron a bordo. El transporte se estrelló en un claro del ¿Bosque? El impacto lanza a Tharn y choca contra sus ataduras. El metal chirrió y se retorció. Ventanas rotas. En el momento en que el vehículo se detuvo, medio enterrado entre la nieve y los árboles rotos. Ambos cazadores resultaron heridos y aturdidos. Tharn salió de los escombros. Sus escamas sangraban por una docena de pequeños cortes. Tale se deslizó detrás de él. Una de sus espirales colgaba en un ángulo extraño donde los huesos se habían roto. Se quedaron en el claro, mirando hacia el cielo gris donde el otro transporte descendía hacia ellos. No había ningún otro lugar a donde huir. No cada vez llegan más vehículos y venados. No hay más planes para ejecutar. Estaban heridos, exhaustos y solos en un mundo que se había convertido en un coto de caza diseñado para su extinción. El segundo transporte aterrizó al borde del claro. La puerta se abrió y salió el humano. Tenía un aspecto terrible. Su camuflaje blanco estaba manchado de sangre, parte de ella. Tenía el rostro pálido por el cansancio y caminaba con una ligera cojera, lo que sugería heridas ocultas. Pero sus ojos eran los mismos que al principio. Vacío, concentrado, absolutamente implacable. Te estás muriendo, dijo Tharn, estudiando su condición. El veneno de los churriks. Nuestras espadas, el frío. Tu cuerpo está fallando. Los cuerpos siempre fallan eventualmente, respondió el humano. Al mío todavía le quedan unas horas. Esto es más que suficiente. ¿Suficiente para qué? No somos una amenaza para usted. No tenemos armas que puedan hacerte daño antes de que nos alcances. Ganaste. Tharn abrió sus manos con garras en un gesto de rendición. Mátanos y acaba con esto. La corriente humana avanza lentamente. No vine aquí para matarte. Matar era necesario para proteger a mi pueblo, pero nunca fue el objetivo. Vine aquí para enviar un mensaje. ¿Qué mensaje? Esta tierra no es una presa. El humano dio un paso más cerca que otro. Durante 40 años, los poderes galácticos nos han mirado y han visto debilidad. Somos jóvenes. Somos físicamente normales. No tenemos armas naturales, ni ventajas innatas que harían que otras especies nos teman. Entonces empujan. Ponen a prueba nuestros límites. Envían cazadores tras nuestros diplomáticos y exigen que nos sometamos a su justicia. Se detuvo a unos metros de ellos, lo suficientemente cerca como para atacar, pero no hizo ningún movimiento para atacar. Esto termina ahora. Viniste aquí como cazadores. Te vas de aquí como una presa. Y cuando le cuentes a la Junta lo que pasó, entenderán lo que significa. Tharn la miró. Tú.
¿Nos dejas vivir? Uno de ustedes. La mirada de los humanos se dirigió a Tale. Estás demasiado herido para sobrevivir al viaje de regreso al Consejo. El veneno se está extendiendo y no tengo antídoto. Quizás lo tengas a nuestra izquierda. Las escamas de Tale se ondularon con una mezcla de miedo y desafío. Soy Beth-Kari. No pido piedad. No estoy ofreciendo misericordia. Estoy ofreciendo un propósito. El humano se volvió hacia Zarn. Recogerás tu nave y regresarás al Consejo Galáctico. Les vas a contar exactamente lo que pasó aquí. Les mostrarás grabaciones de tus sistemas de armadura, imágenes de tus cazadores muriendo uno por uno y les entregarás un mensaje desde la Tierra. ¿Qué mensaje? El humano metió la mano en su chaqueta y sacó un pequeño chip de datos. Se lo tendió a Zarn, esperando hasta que él lo tomara de su mano. El diplomático que vino a recoger es inocente. La masacre del sindicato fue cometida por extremistas del sindicato que intentaban iniciar una guerra entre la Tierra y el Consejo. Tenemos evidencia contenida en ese chip, pero ese no es el mensaje. Sus ojos se encontraron con los de él y, por primera vez, Zarn vio algo más allá del vacío. Vio agotamiento, dolor y un cansancio terrible y profundo. El mensaje es este: la Tierra no quiere la guerra. No queremos que sean cazadores. Queremos ser parte de la comunidad galáctica, negociar y cooperar, y construir algo mejor de lo que encontramos. Hizo una pausa y su voz se endureció. Pero si vuelves a enviar cazadores a nuestra gente, no enviaremos soldados para detenerte. Enviaremos a alguien como yo. Y la próxima vez no seré gentil. Zarn miró el chip de datos en su mano y luego al humano que tenía delante. Era pequeña, estaba herida, se estaba muriendo y acababa de matar a 10 de los depredadores más peligrosos de la galaxia. Lo hizo sola, con armas básicas y nada más que las terribles ventajas que la evolución le dio a su especie. Ahora entendía que era la Tierra. No era un planeta apartado de criaturas blandas y subdesarrolladas. Era un mundo de muerte categoría 7 que pasó millones de años transformando a sus habitantes en algo que la galaxia nunca había visto. Los humanos no eran depredadores ápices según ninguna definición convencional. Eran algo peor. Fueron persistentes. Entregaré tu mensaje, dijo finalmente Zarn. Pero no creo que el Consejo escuche. No entienden lo que eres. Entonces muéstrales las grabaciones, dijo el humano. Que vean morir uno a sus mayores cazadores. Que vean lo que un solo ser humano puede hacer cuando se le presiona. Ella se dio vuelta. Caminando de regreso hacia el transporte, aprenderán. De una forma u otra aprenderán. El cuerpo de Tales finalmente cedió. Ella se desplomó en la nieve. Sus escamas se volvieron grises cuando el veneno completó su trabajo. Zarn permaneció junto a ella por un momento, viendo morir al último miembro de su equipo. Luego miró a los humanos que salían del transporte, a la pequeña figura visible a través de la ventana. Vino a este mundo como cazador. Se marchaba como mensajero, llevando una advertencia que cambiaría para siempre la comprensión que la galaxia tenía de la humanidad. Zarn caminó hacia el transporte accidentado, buscando un dispositivo de comunicación que aún pudiera funcionar. Tenía una llamada que hacer. 3 horas más tarde, Sirivance estaba en el ala médica de la estación orbital del Comando Unido de Defensa de la Tierra. Los médicos se movían a su alrededor, tratando el veneno que la había estado matando lentamente desde el segundo día de caza. El antídoto le quemaba las venas, pero no se quejó. El dolor era solo información. Esto le dijo que ella todavía estaba viva. El general Chen estaba junto a su cama. Su rostro era una mezcla de alivio y preocupación. La nave Beth-Kari ha salido de órbita. Se dirigen a la estación de relevo del ayuntamiento más cercana. Zarn entregará el mensaje. Sira cerró los ojos, dejando que la gran cámara agotada del Consejo Galáctico no estuviera tan llena. Durante 300 años, representantes de todas las especies principales ocuparon las filas ascendentes de asientos. Sus formas van desde entidades cristalinas que se comunican a través de patrones de luz hasta enormes criaturas, parecidas a babosas que dejan rastros de baba bioluminiscente. En el centro de la cámara, los más altos administradores del Consejo juzgaban.
Sus rostros antiguos fueron tallados por el peso de las decisiones que dieron forma a civilizaciones enteras. Hoy estaban viendo una grabación. Las imágenes fueron tomadas de los sistemas de armadura de los cazadores Betkari. Mostró todo. El aterrizaje seguro en Siberia. La cuidadosa división en manadas de caza. El primer contacto, cuando una sola figura emergió de la nieve y comenzó a matar con metódica precisión. Caos en las instalaciones mineras. Donde los mayores cazadores de la galaxia se enfrentaron entre sí en la oscuridad. La persecución final, cuando la humana herida persiguió a su presa por todo un continente. Y luego el final. El claro en el bosque. Los moribundos fracasan, Zahn se queda solo. Aceptar un chip de datos y un mensaje que lo cambiaría todo. La grabación ha finalizado. La cámara quedó en silencio. El alto administrador Vex, un ser de energía pura contenida en una capa cristalina, habló primero. 11 de nuestros mejores cazadores, asesinados por un solo humano. El día 12 fue enviado de regreso como mensajero. El caparazón parpadeaba con colores que indicaban una profunda perturbación. ¿Cómo es esto posible? Zahn estaba en el centro de la cámara. Sus escamas todavía muestran las cicatrices de su misión fallida. No había dormido desde que dejó la Tierra. No pensó que dormiría por mucho tiempo. No son lo que pensábamos que eran. Dijo, su voz resonó en el vasto espacio. Estudiamos su ejército. Analizamos tu tecnología. Nos preparamos para los soldados. Pero los humanos no enviaron soldados. Enviaron algo más. Una mujer rugió un enorme Kaltorian. Su rostro con colmillos se contrajo de incredulidad. Una mujer pequeña, suave y desfigurada. Armado. Y ella destruyó al Betkari. Ella no estaba desarmada. Zahn mostró una imagen en la pantalla central. Mostrando servilismo como había aparecido en su primera cita. Pequeño, normal, fácilmente descartable. Estaba armada con 2 millones de años de evolución. Con instintos forjados en un mundo de muerte de categoría 7. Con una persistencia que ninguna otra especie de la galaxia posee. Cambió la imagen. Mostrando un diagrama de la fisiología humana. Los humanos evolucionaron como depredadores persistentes. No podían huir de su presa. Entonces sobrevivieron. Desarrollaron glándulas sudoríparas que les permitieron regular su temperatura durante la actividad física prolongada. Desarrollaron una locomoción bípeda que era más eficiente en largas distancias. Luego las puertas de 4 patas de su presa. Desarrollaron mentes capaces de mantener el enfoque y el propósito durante periodos de tiempo. Esto llevaría a otras especies al colapso mental. El diagrama amplió el cerebro humano. La mayoría de las especies tienen límites sobre cuánto tiempo pueden mantener un enfoque letal. Nuestros instintos de caza se activan durante breves periodos durante la persecución y la matanza. Y luego volvemos a la línea de base. Los humanos no tenemos esta limitación. Pueden mantener su enfoque depredador durante horas, días, el tiempo que sea necesario. Este es un humano, dijo un representante de Bellani. Sus brazos plateados se cruzaron sobre su pecho. Un individuo excepcional. Ciertamente no todos son así. Todos son capaces de esto. Zahn se volvió para mirar directamente a Bellani. Todo ser humano lleva estas adaptaciones en sus genes. La mayoría nunca los desarrolla, nunca los necesita. Viven vidas pacíficas en sus ciudades con aire acondicionado y olvidan lo que son. Pero la capacidad siempre está ahí, esperando. Y algunos de ellos están capacitados para acceder a él. Para llegar a ser lo que fueron sus antepasados, sacó otra imagen. Este muestra registros históricos del pasado de la Tierra. Se les llama fuerzas especiales, cazadores y guerreros de élite que son seleccionados por su capacidad de resistir, persistir y no detenerse nunca. El que nos destruyó se llamó operador de persistencia. Su entrenamiento desarrolló específicamente los rasgos que convirtieron a los ancestros humanos en depredadores exitosos. Ella no era un bicho raro. Ella fue una demostración de lo que todos los humanos podrían llegar a ser si fueran empujados. La cámara hervía de preocupada discusión. Los representantes susurraron entre sí.
Sus expresiones de preocupación específicas de cada especie llenan el aire con una cacofonía de clics, zumbidos y emisiones químicas. Ninguno de ellos consideró jamás a los humanos una amenaza. Eran jóvenes, débiles, normales. ¿Cómo podría una especie así producir algo tan aterrador? El alto administrador Vex creó una vez un apéndice cristalino para Sile. ¿Cuál es el mensaje humano? Zarn insertó el chip de datos que Sira le dio en la pantalla central. Comenzó a reproducirse una grabación que mostraba a la misma mujer que mató a todo su equipo. Estaba en un centro médico recuperándose de sus heridas, pero sus ojos estaban iguales, vacíos. Saludos concentrados e implacables al Consejo Galáctico, decía la grabación. Mi nombre es Mayor Sir Avance, Comando Unido de Defensa de la Tierra. He sido autorizado a entregar el siguiente mensaje en nombre de la humanidad. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus siguientes palabras aumentara. La evidencia adjunta a esta grabación prueba que la masacre del sindicato no fue cometida por el embajador James Chen ni por ningún representante de la Tierra. Fue una operación de sindicatos extremistas diseñada para provocar la guerra entre la Tierra y el Consejo. El embajador es inocente, otra pausa, pero esa no es la parte importante de este mensaje. La parte importante es lo que pasó cuando enviaste a tus cazadores. 12 Beth-Kari, los mejores asesinos de la galaxia, han venido a capturar a uno de nuestros diplomáticos. Llegaron 12 y uno quedó con vida. Los maté solo, sin apoyo, sin armas, avanzo con nada más de lo que me dio mi especie. La grabación mostraba imágenes de la caza, breves clips de cada muerte, la Bellani plateada con el cuello roto, los gemelos mórlicos destrozados por algo que no podían ver, el caos en las instalaciones mineras donde los antiguos instintos depredadores convirtieron a los aliados en enemigos y, a través de todo, la misma pequeña figura, moviéndose como la muerte, tomando forma. La Tierra no quiere la guerra, continuó Sira. Queremos paz, queremos comercio, cooperación y un lugar en la comunidad galáctica. Tenemos mucho que ofrecer y mucho que aprender. Esperamos que este pueda ser el comienzo de una mejor relación entre nuestro pueblo. Su expresión se endureció, pero si vuelves a amenazar a nuestra gente, responderemos. Ni con ejércitos, ni con flotas, con individuos como yo, cazadores que nunca paran, que nunca se cansan, que te seguirán por toda la galaxia hasta que entiendas lo que significa ser presa. La grabación se detuvo en su rostro, en esos terribles ojos vacíos. Ustedes evolucionaron para ser depredadores, nosotros evolucionamos para ser persistentes. Recuerde que una vez finalizada la grabación, la cámara permaneció en silencio por un largo momento. Luego, lentamente, el representante de Kaltorian empezó a reír. Fue un sonido profundo y retumbante que resonó en las antiguas murallas. Son un farol, un humano con trucos y trampas, matando a cazadores que no estaban preparados. Si enviamos una fuerza militar adecuada, perderemos. Zan lo interrumpió sin contemplaciones. Veo morir a mi equipo, Kaltorian. Veo a los mejores depredadores de la galaxia fallar contra un solo humano herido. Estaba envenenada, sangrando, agotada y todavía nos golpeaba. No porque fuera más fuerte, no porque fuera más rápida, sino porque simplemente no se detenía. Miró alrededor de la cámara y se encontró con los ojos de representantes de 100 mundos. Crees que entiendes lo que significa, pero no es así. Cuando sus instintos de caza se desvanecen después de la persecución, cuando su cuerpo exige descanso y su mente exige alivio, los humanos siguen adelante. Sienten el mismo cansancio, el mismo dolor, la misma necesidad desesperada de parar y lo ignoran. Avanzan y continúan persiguiendo hasta que su presa colapsa o muere. Su voz bajó a casi un susurro que de alguna manera se extendió por toda la cámara. Nunca antes había sido una presa. No sabía lo que era ser perseguido, correr hasta que mi cuerpo se rindiera, saber que no importaba a dónde fuera o lo que hiciera, algo me seguía y nunca jamás se detendría. Ahora sé, y os lo digo, como último superviviente de la expedición Beth-Kari, que la humanidad no es una especie que queramos como enemiga. Igen Min Straterbex parpadeaba con complejos patrones de luz. ¿Qué me recomienda? Zarn se enderezó en toda su altura, sus escamas marcadas brillando a la luz de la cámara, aceptó su evidencia, reconoció la inocencia del embajador, comenzó negociaciones diplomáticas serias con la Tierra y nunca, bajo ninguna circunstancia, volvería a enviar cazadores tras su gente.
Y si no lo hacemos, los ojos amarillos de Zarn recorrieron a los representantes reunidos por última vez. Luego enviarán a alguien como el humano que mató a mi equipo. Y la próxima vez, dijo, no será amable, la votación se celebró el mismo día. ¿El Consejo? Reconoció oficialmente las pruebas de la Tierra. Retiró todos los cargos contra el embajador James Chen y abrió negociaciones formales para un tratado integral. Los sindicalistas extremistas que cometieron la masacre han sido identificados y descansados. Los mundos sindicales emitieron una disculpa formal. Y por toda la galaxia, las grabaciones de Siberia se difundieron a través de redes militares y de inteligencia como un reguero de pólvora. Todas las especies vieron el mismo metraje. Todos los estrategas llegaron a la misma conclusión. La humanidad no era débil. La humanidad era algo nuevo. Algo que la galaxia nunca había visto antes. La humanidad fue persistente. Un mes después, Sire Vance regresó a su cabaña en Alaska. Los médicos la autorizaron a trabajar, pero ella se negó. Ella había hecho su trabajo. Ella había enviado el mensaje. Ahora quería lo que siempre quiso, la vida tranquila que siempre parecía fuera de su alcance. General Chen.